circunstancias. ¿Cómo está su saludcita? Lo veo muy bien, lo veo fuerte como un roble y eso es muy bueno. Nos agrada estar con ustedes esta noche. Un abrazo, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Me estimula mucho esto de que me ve muy bien. Bueno, una experiencia muy personal para cuidarnos todos. Yo soy sobreviviente de COVID. Tuve 2 afectaciones en diciembre, del 24 al 28. En 2020 pasé Navidad en clínica y en enero del 2021, del 4 al 11 de enero, con una neumonía, ya un cuadro más severo. Pero yo respeto a los que no son creyentes, pero esto es más que suficiente para yo ser agradecido con Dios. Además, yo soy sobreviviente de cáncer, es decir, tengo algunas deudas pendientes que saldar, así que gracias por preguntar, sí. Que gracias al de arriba estoy mentalmente bien y bueno, listo para poder compartir con ustedes un tema interesante que tiene que ver con el derecho a la libertad de información. Por supuesto. Mire, como anécdota, yo tengo una maestría en Derecho Constitucional y el tema de mi maestría, que fue premiada con publicación, era precisamente Derecho a la libertad de información, de opinión y de expresión versus el derecho a la honra, a la dignidad y al prestigio que tenemos todos los ciudadanos. Es un tema muy interesante. Por la bondad de ustedes también pude revisar el contenido, que no es grande, porque no hace importante una ley 200 o no de páginas, sino el contenido. Es interesante, responde a estándares internacionales. Ya apreciaremos que creo que hay unos 2 aspectos por lo menos que hay que, ojalá porque es un proyecto del Ejecutivo, la Asamblea haga algunos reparos. Más bien, como yo digo, hay que hacer mire, yo soy de los críticos constructivos. Yo digo, usted dice, a mí no me gusta, bueno, yo le digo a mi alumno, si no le gusta, dígame por qué, ¿verdad? Y luego proponga algo mejor. Entonces, yo soy crítico constructivo, me gusta la ley, conozco casos importantes, como por ejemplo Kimmel versus Argentina, el sistema interamericano del año 2005, donde se hace la propuesta que desaparezcan de los códigos penales la responsabilidad penal por injuria y por calumnia. Y aquí veo interesante que en la ley también se habla del concepto de real malicia, que es un concepto tomado del sistema norteamericano, en el famoso caso Sullivan versus Nueva York. Sullivan era el alcalde y procesó al periódico de New York Times porque decía Sullivan que lo había ofendido. Entonces, esta es una buena ley. A mí me gusta, lo podemos conversar sin ningún problema en el tiempo más o menos más pautado y luego pues ya por la hora, no importa, luego la subimos a las redes para poderla compartir en cuanto a comentarios, así que con esta brevísima introducción a la disposición de ustedes. Listo. Correcto, doctor. La preocupación general es, a ver, van a eliminar a los medios que utilizan Internet y los van a eliminar porque le van a decir, ustedes dejan de ser medios de comunicación. Los medios comunitarios pasan también a la parte privada. ¿Hasta dónde quieren llevarnos con esto? A ver, yo no estoy tan seguro en aquello de que no sé usted a qué medios de comunicación se refiere, porque, por ejemplo, si estamos pensando en el WhatsApp, el Facebook, el Twitter. No, ellos son redes sociales. Son redes sociales, sí. Pero que además hacen de los medios que emiten por Internet. Esos sí son medios de comunicación y son reconocidos a nivel mundial. Bueno, mire, si son reconocidos a nivel mundial, ahí hay un tema interesante. ¿Por qué? Porque la propia ley dice que el Ecuador debe respetar, y está incorporado en el pleno normativo, el concepto de la convencionalidad. Lo digo de mejor manera, más sencillo. Cuando se habla de un sistema legal, primero el Ecuador se consagra como Estado constitucional de derecho y justicia. Es una gran herencia de la constituyente cuando se está pensando, a veces, incluso en una constituyente para hacer una nueva constitución,
Para quienes hemos estudiado la constituyente y la constitución de Montecristi, claro que nos asoman muchas preocupaciones, porque es una gran construcción dogmática, doctrinaria. El padre del garantismo penal, don Luigi Ferrajoli, dice que estas grandes constituciones están llenas de garantías. Y cuando, por ejemplo, hablamos del garantismo en general, no solo penal, ¿a qué estamos refiriéndonos? A los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Y esta constitución, claro, Ferrajoli dice, cuidado, esas grandes constituciones, cuando no se respetan las garantías, se convierten en constituciones de papel, lo cual es cierto. Pero yo diría que aquí hay una cuña. El propio plexo normativo dice que hay que respetar los estándares internacionales. Mire, la Constitución nuestra le da carta de ciudadanía a los pactos, tratados y convenios. Incluso si hay un pacto, tratado o convenio que está por encima de la Constitución, tiene que ser aplicado el pacto, tratado o convenio. Yo no he interpretado aún de esa manera la restricción. Tal vez, como este es como habíamos comentado, es un borrador, ¿verdad? La Asamblea podrá, el borrador, mejorarlo, podrá aclarar aquellos aspectos como los que le preocupan, porque, por ejemplo, estoy pensando que ustedes hacen también a través de medios digitales de comunicación. No sé si el tema va a la preocupación por allí, pero claro, es que en el Ecuador, primero, la Constitución garantiza el principio de la igualdad de todos ante la ley. El Estado ecuatoriano se proclama contrario incluso al monopolio. O sea, hay harto material con el cual discutir. Asumamos que se aprobara un proyecto que restringiera o limitara el derecho a la información, que es una garantía constitucional. Sí, lo que se dice ahí que tiene que tener estándares, que sea contrastada, etcétera. Incluso se establece, lo cual ya estaba así previsto, pero ahora en la ley, el proyecto, de que no habrá, por ejemplo, censura previa, sin perjuicio de la responsabilidad ulterior. Son avances positivos, pero si hubiera del plexo normativo alguna afectación al derecho que tenemos los ciudadanos de estar informados y al derecho a proporcionar información, por ejemplo, a través de medios que produzcan noticias, como podrían ser la utilización de las redes telemáticas en programas como este. Si hubiera alguna duda, pues no hay ningún problema, porque igual la Asamblea puede someter al control de constitucionalidad del proyecto, lo cual significaría curarse en sano, siempre hablar la posibilidad también de plantear una acción de constitucionalidad frente a un proyecto de ley que esté aprobado. Si estas son las preocupaciones, hay cómo rectificarlas. Ahora, y está bien que sea un anteproyecto, porque habría que incentivar a que la Asamblea escuche también a los legítimos contradictores, que no solo es el pueblo llano, sino que son las personas naturales o jurídicas que hacen comunicación en el país, para que hagan las observaciones, hagan las propuestas, siempre en el ámbito propositivo, que mejoren, sin duda, este importante documento. Yo le veo mayores beneficios que eventuales perjuicios, pero perjuicios, como se trata de un proyecto, sin duda que sobre la marcha pueden ser rectificados. Eso a mí no me quepa ninguna duda, porque hay mecanismos legales para hacerlo. Y si hubiese alguna disposición que contraviniese estándares internacionales, debe aplicarse la disposición que consta en los estándares y que consta también en los pactos, tratados y convenios, por encima de la Constitución y por encima de cualquier proyecto de ley. Esta sería la respuesta correcta frente a esta preocupación, don Rizzo. Correcto. Gracias, doctor. Lucho. Doctor, un gusto saludarlo y una satisfacción que esté aquí con nosotros. Saludos desde Guayaquil. Doctor, pero de lo que se está viendo en este proyecto de ley, pareciera que se está legislando siempre a favor de los medios. Se están olvidando del asunto de lo que es la ciudadanía. Por ejemplo, cuando se está eliminando la calumnia como que se la estuviera viendo del lado solamente de los medios. Y cuando hay esos problemas de personas que no tienen que ver nada con los medios, donde se le levanta la calumnia a un ser humano, que le dicen ladrón, o a una dama le dicen prostituta y un poco de cosas,
es una calumnia, pero están eliminando eso, doctor. ¿Cómo usted lo vería? Bueno, le voy a decir por qué eso es conveniente. Además, yo referí hace un momento el caso Kimmel versus Argentina del año 2005, resuelto por el sistema interamericano. Le digo brevemente. El ciudadano Kimmel era un notable periodista, investigador, sociólogo, historiador argentino, que además escribía novelas. Y don Eduardo Kimmel, él publica una novela que se llama La masacre de San Palotino. En la época de la dictadura militar argentina, fueron sacrificados miserablemente en época de dictadura militar unos sacerdotes de la comunidad de los monjes palotinos identificados con sectores progresistas, etcétera, que además reclamaban por la violación de los derechos humanos en Argentina de aquel momento, de la dictadura militar. Los jueces, como pasa, y a veces pasa no solo en un sistema democrático, pasa en época de dictadura, fiscales que no investigan, jueces que miran para otro lado. Bueno, en el caso de la masacre de San Palotino pasó eso. Entonces el periodista Kimmel documenta, denuncia en su libro y dice la inoperancia de la justicia argentina en aquel momento. El juez se consideró afectado, promovió una querella por injuria, luego se convirtió en calumnia. A ver, la injuria calumniosa es la falsa imputación de un delito, que es la que se está suprimiendo. La calumnia puede ser cualquier expresión proferida en descrédito, menoscabo, afectación, lesión a la honra, etc. Pues bien, él fue condenado primero por una adecuación típica y luego se la cambió en el primer nivel. El segundo nivel, la Cámara de lo Criminal de Buenos Aires, había un notable jurista, Carlos Elber, mi amigo, también estudió en Alemania, y ellos revocan la condena y dicen, no, hay que respetar el derecho a la libertad de información. Y lo que ha hecho Kimmel es informar un hecho, ¿verdad? Él no ha afectado la honra de nadie. Fue a la Corte Suprema Argentina y para aquel momento muy cercana a la dictadura militar, por lo menos por temor, si no era por amor, o volvió a condenar a Kimmel. Allí se produce el reclamo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es la sentencia en la que se sostiene, quienes la hemos estudiado, que yo le he publicado en algunos trabajos míos, está saliendo ahora también uno, ya salió, tema de derecho constitucional, donde me refiero al caso Kimmel. En mi tesis de maestría también me refiero al caso Kimmel. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijo la Corte Interamericana? La Corte Interamericana dijo que el ciudadano Kimmel actuó en ejercicio de su derecho como comunicador. Él hizo una investigación y allí se sienta un criterio. Lo que diga un periodista, un investigador, un comunicador, per se no es ni cierto ni verdadero. Es su opinión. Ahora, la opinión debe ser contrastada, sí, verificada, sí, y era el criterio de Kimmel. ¿Cómo termina la historia? Porque el tiempo no nos daría para más. Que la Corte Interamericana revocó, declaró sin lugar, por un lado, la condena, y por otro lado dijo que de acuerdo con los estándares del sistema interamericano, hay un trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relacionado a los principios de la libertad de información y de comunicación, que es bueno conocerlo. Allí, ¿qué es lo que se dice? Y esto aclara un poco la idea de que no es impune la conducta de quien, por ejemplo, comete, como usted bien manifestaba, un acto de una calumnia contra un ciudadano. Pero usted decía, bueno, ¿qué pasa? Va a quedar impune la calumnia. Lo que dice la Corte Interamericana, siguiendo los estándares de los principios, es que no se debe recurrir al ámbito penal. No dice que no es responsabilidad. Lo que dice es, porque eso dice la Comisión Interamericana, que la responsabilidad tiene que ser dilucidada en el ámbito civil y no penal. ¿Para qué? Para evitar que el sistema penal se convierta en un arma de persecución política y de atemorización. Alguien puede decir, bueno, me van a meter preso. No, pueden reclamar civilmente por una afectación, por un daño moral. Eso sí es posible. Eso se mantiene. Lo que ha hecho el Ecuador aquí, al reformar esa parte del Código Orgánico Integral Penal, es cumplir con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque ya la injuria no calumniosa grave, la injuria no calumniosa ya había sido despenalizada.
se mantenía la injuria calumniosa, que es la falsa imputación de un delito, pero eso no significa que quien comete una injuria o una calumnia no vayan a responder. Responden sí, pero no penalmente, sino que responden civilmente. Entonces, eso pone las cosas en el contexto que corresponde, por supuesto que sí. Ahora, hay un tema interesante que sirve para quienes hagan comunicación. Se dice que se debe apreciar la real malicia con la que un comunicador o quien dé información o proporcione noticia proporcione el conocimiento del hecho. Y dice que debe ser materia de sanción solamente en los casos en que de manera manifiesta, yo le agrego dolosa o intencional, no tiene la intención de informar, sino de desprestigiar. Entonces, allí sí tiene que responder. Esto es interesante porque hay un caso famoso en Estados Unidos, Sullivan versus New York Times. Sullivan era el alcalde de Nueva York. El periódico New York Times hizo una serie de noticias críticas con respecto al manejo de las cosas públicas de la alcaldía de Nueva York. El alcalde buscó buenos abogados y se fue contra el periódico, contra el New York Times. En primera instancia consiguieron que el New York Times sea condenado con una pena pecuniaria que significaba probablemente la quiebra de $1 millón. Tampoco era un periódico gigante. Finalmente, la Suprema Corte de Estados Unidos, que crea un precedente importante en el tema de la real malicia que está acogida en este proyecto de ley, dice que hay que tener en consideración si la labor que hacen Luis Flores, que hace Richard Macías, de informar, no incumple o no llega al campo de la real malicia. Diferente fuera que cualquiera de ustedes informara sabiendo que el hecho es falso, con la sola intención de causar daño o perjuicio. Entonces, me parece el proyecto es bueno porque dice que tiene que estar demostrada una real malicia. O sea, usted conocía que era verde y dio la información que era rojo, actuó de manera dolosa o deliberada. Ese concepto que está ahí es el concepto famoso de Sullivan versus New York Times. Por eso está tomado de la Suprema Corte de Estados Unidos. Por eso dije, yo me quedo en el balance con aspectos positivos. Y en ese momento veía en pasar en imágenes el tema de niños. Porque aquí se dice, ojo, que tomando en cuenta el interés superior del niño, se deberán promover programas que atienden al interés superior. Pero ese concepto es muy vago y muy impreciso. Yo voy a agregar dos conceptos que son importantes si hay la oportunidad y yo puedo emitir alguna opinión a la Asamblea, lo haré por escrito, que son los siguientes. Primero, en el tema de niñez y adolescencia, de verdad, de acuerdo con la Constitución del 34, fue un grupo de mayor vulnerabilidad, también la dice la Convención de Niñez y Adolescencia de Naciones Unidas del año 92. Pero, ¿por qué digo que se queda corto este proyecto de ley? Dice que se atenderá al interés superior, no se dice, yo iría más allá. Deben haber espacios gratuitos en los diferentes medios de comunicación para promover en los niños y en los jóvenes una cultura indispensable mínima para que eso que se llama prevención general, para ser educado en probables agresiones sexuales. Eso es importantísimo, esa educación. Que, así como hay educación vial, está bien que le digan que es malo conducir a la izquierda, que póngase cinturón de seguridad. Al niño hay que educarlo para que esté protegido de las agresiones sexuales, donde se producen mayormente en el seno de la familia, cercanos, hermanos, tíos, parientes, etc. Pero la educación tiene que venir desde la escuela, desde el colegio, y tienen los medios de comunicación dar espacios gratuitos, crear una cultura de comunicación ciudadana en defensa de ¿qué? De los derechos de los niños y de los adolescentes. Eso es fundamental. Y otro tema que agregaría. La Constitución dice en el 364, me parece que es ese artículo, que la salud es un tema de interés público. A propósito, por ejemplo, de los drogodependientes. ¿Ya? Entonces se dice que no se deberá criminalizar a una persona dependiente. También deberían propiciarse espacios en medios de comunicación gratuitos referidos al tema de las drogadicciones. Lo que produce que los padres estén prevenidos. ¿A dónde buscar? Busquen las medias, en los closets, en las mochilas. Es decir, el padre tiene que recibir alertas. Y ese joven tiene que saber los efectos depredadores que significa el consumo de drogas, legales o ilegales, da igual. El alcohol también produce efectos devastadores, aunque esté legalizado porque es un gran negocio.
Pero, por ejemplo, esos dos rubros no los contempla la ley de educación, que son importantes. Por eso es importante que se haga un debate de conocimiento público para poder aportar. Por lo demás, ahí mismo en el texto normativo se dice que se tendrá incorporado